ir entrando en contexto de la problemática. El crimen organizado actúa en cuatro niveles, básicamente. El primer nivel es, lógicamente, en barrios, reclutando jóvenes, reclutando personas para sus actividades. Luego ellos pasan al siguiente nivel donde comienzan a desatar una ola violencia, en las calles, lógicamente también en las cárceles, porque las cárceles de alguna manera fueron el puesto de mando o el centro de mando de estos grupos criminales para sus actividades. Posteriormente, ellos comienzan a hacer atentados para ir desafiando al Estado como tal, como por ejemplo lo que acaba de ocurrir la semana pasada en Puerto Bolívar, donde pusieron explosivos en casas, 8 casas afectadas. En Quito pasó lo mismo, en Guayaquil, en Durán, en Manta, donde comienzan allá a tomar otras dimensiones. Y en la última fase de ellos, que es ya la consolidación de una región, de una provincia y si es posible de un estado, de un narcoestado. Entonces, volviendo a su pregunta, esto era para ponerles en contexto a la radio audiencia. Las cárceles fueron tomadas básicamente por los líderes de estos grupos delincuenciales organizados o narcoterroristas, como Lobos, como Tiguerones, como Chone Killer, como Choneros y un sinnúmero de grupos más que se fueron organizando para desde ahí ordenar actividades delictivas, narcodelictivas. El Estado, de alguna manera, de una forma bastante eficiente, podría decir yo, dio la disposición de que Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles, porque antes, por una disposición constitucional y había un sinnúmero de temas legales, no permitían que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles. Simplemente se hacía seguridad afuera y realmente no tenía ningún efecto. El efecto que ha dado el ingreso de Fuerzas Armadas y al control de las cárceles, y además con la utilización de medios tecnológicos eh, a través de los equipos de ingeniería militar, se ha logrado detectar un sinnúmero de caletas de armamento, municiones, explosivos, drogas y un sinnúmero de actividades que hemos ido viendo nosotros a través de los medios de comunicación. Pero este control de las cárceles también ha trasladado o ha mutado estos grupos narcodelictivos a que sean ya las ciudades sus centros de mando. Poblaciones especialmente en la zona 8 y en Guayaquil, como el Guasmo, lamentablemente zonas muy pobres, muy empobrecidas, el sector de Monte Sinaí y un sinnúmero de sectores, igual en la provincia de Manabí, en Esmeraldas pasaba lo mismo con el barrio de La Guacharaca, donde ellos pusieron sus centros de mando. Hemos visto cómo la policía y las Fuerzas Armadas han ingresado a derrumbar edificaciones desde donde operaban estos grupos delictivos, con comunicaciones, incluso con cámaras que les permitían alertar la llegada de alguna operación militar o policial. Entonces, básicamente ha sido un éxito de alguna manera, pero no total, porque se ha trasladado a las ciudades estas actividades también. Pero entiendo que es o sea, ellos tardaron algunos años para organizarse, para consolidarse, ¿no? Y generar este terror en el país. De la misma manera, desmontar debe ser un proceso sistemático que lleve tiempo, coronel. Tenemos que entenderle la seguridad no solamente desde la visión intervencionista o a través de la policía y de las Fuerzas Armadas. Si nosotros queremos una seguridad permanente, debemos diseñar planes de seguridad integral, con una acción integral del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algo se hizo y realmente yo felicito la tarea que hicieron en Esmeraldas, la fuerza de tarea conjunta, al mando del señor general Rodríguez, donde a más de la intervención que ellos hacían,
también se desarrollaban actividades de apoyo a la comunidad, como por ejemplo jornadas médicas, deportivas, culturales, de manera que los jóvenes tengan una alternativa y no solamente vean a los líderes de estos grupos delincuenciales organizados o narcoterroristas como su orientación, como su influencia. Entonces, la seguridad integral es lo que a la postre, en el tiempo, nos va a dar una cultura de paz, de desarrollo, ¿sí? Hacia la ciudadanía. Si más, para explicarles un poquito más lo que es la seguridad integral, es donde el Estado interviene especialmente en áreas críticas de donde se está desarrollando estas actividades delincuenciales o narcoterroristas, pero interviene con todas sus competencias, competencias de salud, de educación, de, si es posible, de trabajo, dando culturales, deportivas, dando atención justamente a las necesidades básicas que tienen esos lugares. Entonces, el Estado se queda permanentemente. Lógicamente va acompañado de una intervención policial, militar, de manera de también sacar a esos líderes de estos grupos delincuenciales y poder pacificar esas zonas. Pero tiene que quedarse el Estado, dando estas alternativas, especialmente a los jóvenes, que se están uniendo mucho a estas bandas delictivas. Solo por darle un dato, aproximadamente son 40.000 personas, 40.000 que están unidos a estos grupos delincuenciales organizados. Entonces, cada vez las capacidades del Estado también se ponen a prueba, se ponen a prueba. Si bien es cierto que hay lugares donde están sobrepasando estas capacidades, porque en un artículo que le envié, doctor, le ponía que es muy necesario que se aumente el pie de fuerza. El pie de fuerza quiere decir tener más cantidad de efectivos militares, porque solo le doy un dato, en Colombia aproximadamente entre las FARC y el ELN y algunos grupos levantados en armas, sumaban unos 25.000 hombres, y claro, más las otras actividades de grupos delictivos, pero Colombia tiene 250.000 hombres. Claro, la cantidad de población y de territorio es distinto, pero sí se necesita urgente que se aumente el pie de fuerza. He conversado con muchos amigos y realmente están bastante, con un trabajo bastante fuerte dentro de la institución militar, porque además le han dado otras misiones. Este momento le dan la seguridad de todo el sistema hidroeléctrico. Además tienen seguridad de todo el sistema hidrocarburífero, de las áreas estratégicas, seguridad en fronteras, y tienen que estar interviniendo con estos estados de excepción en cada ciudad, trayendo y llevando o lo que se llama la movilización militar a diferentes provincias. Entonces, sí es muy necesario que se analice y se haga esta reestructuración. Además, lógicamente, como yo sugiero, de que se debe reorganizar el sistema de seguridad nacional. Sí, entonces es todo un sistema donde se debe elaborar la estrategia de seguridad nacional. Esta estrategia involucra a todos los ministerios, además, lógicamente, Defensa, Ministerio del Interior y todos, Secretaría de Inteligencia, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado y un sinnúmero de actividades que sí se deben hacer. Hay que entender que este gobierno es un gobierno de un año y no le vamos a pedir que realice todos estos cambios inmediatamente, pero sí al gobierno que viene y los candidatos que se presentan y tengan y pongan sus planes de gobierno, su planificación, deben incluir esto, porque de acuerdo a los datos, la seguridad sigue siendo la mayor preocupación de los ciudadanos. Y claro, ahora también los cortes de luz, mi estimado. Claro, pero todo tiene que ser, como le decía Coronel, sistemático, organizado, ¿no? Por ejemplo, leía las declaraciones de un alto oficial de la policía que dice que
pide que la Policía Nacional recupere el control de las carreteras para frenar el tráfico de armas, drogas y dinero. Y dinero, dice el teniente coronel Carlos Semblantes, y dinero. Eh, con la actual ley de tránsito, los municipios y la CTE tienen estas competencias, pero la seguridad está en riesgo, dice el alto oficial. Mire, todo lo que se contribuya para, para ir reduciendo los niveles de inseguridad en el país es positivo. Pero nosotros tenemos que hablar de una estrategia mucho más elevada, mucho más superior. Por ejemplo, no sé si doctor alguna vez ha escuchado lo que se llama la estrategia del pantano. Para usted secar un pantano, tiene que ir a las vertientes y comenzar ahí de a poco a que el agua no llegue hacia el pantano. Y naturalmente el pantano se seca. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ir cortando las vertientes. las vertientes de la delincuencia, como por ejemplo, eh, el análisis, por ejemplo, que uno de los que también le había hecho partícipe del tema de armas. El tema del contrabando de armas en el país es un tema internacional, que incluso está involucrado desde Chile, Perú, Estados Unidos, Colombia. Últimamente, mire lo que pasó ya son 2 decomisos en la provincia de Loja muy fuertes, de armas, municiones, explosivos. Dese cuenta lo que se está tramando atrás de todo esto. Igual, en alta mar, la Marina del Ecuador ha capturado, recuerdo el año anterior, 120 fusiles, con todos los aditamentos, fusiles de guerra, que venían desde Estados Unidos. Entonces, el tráfico de armas es internacional y nosotros también tenemos que cerrar ese paso. Por ejemplo, le doy otro dato. Además de esto del control de carreteras, ¿qué está pasando en la provincia del Oro, en Ponce Enríquez, que es un cantón de la provincia de La Suay? Y vamos a entrar por Ahí ahí. hay que cerrar las llaves de la minería ilegal. Hay que cerrar las llaves en el sector de Zamora, en el sector de Buenos Aires, en Imbabura, en Loja, en el sector de Macará, en algunos sectores, en Licín y todo eso, porque nutren de dinero, financian las Recursos. actividades del crimen organizado. El año anterior las exportaciones de oro superaron los 1.800 millones de dólares, pero solamente 1.000 millones se puede decir que están legalmente hechos el seguimiento. Controlados, Pero hay claro. 200 millones que están ahí flotando. Entonces se cree que es producto de la minería ilegal, que ahora han tomado la estrategia de traer material aurífero de diferentes sectores del país hacia Ponce Enríquez para mezclarle con material legal y a través de compañías que se prestan, que son legales, comienza la exportación del oro. Sí, entonces, dése cuenta lo que se está manejando en la provincia del Oro, muy cerquita de nuestra provincia de Loja, que en cualquier momento puede reventar. En Machala los índices delincuenciales están subiendo. Yo, por ejemplo, quiero ver en la provincia de Loja, en cambio sí se han reducido aproximadamente un 40% en relación al año 2023. Entonces, todas las estrategias son bienvenidas, pero yo sí quisiera ver una estrategia política donde realmente se elabore un verdadero plan de seguridad nacional involucrando a todas las instituciones del Estado, no solo del gobierno, y que Fiscalía haga su trabajo, los jueces hagan su trabajo, todo el Estado tiene que estar sincronizado y cumpliendo sus actividades. Mira, acaba de pasar que a uno de los líderes de los lobos, el gordo Lucho, es trasladado de una cárcel de alta seguridad hacia una de menor seguridad. ¿Qué implica esto? Con una decisión judicial. ¿Qué implica? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya vamos a ver si tendremos las repercusiones en ese sentido. Entonces, no, el Estado no está actuando sincronizadamente, porque siempre hay un hueco, un vacío en la función judicial.
en la judicatura y en parte también en la fiscalía. Y de eso se aprovechan estos grupos, estos líderes, para salir libres o reducción de penas y un sinnúmero de situaciones. El día de ayer le escuchaba al comandante de la policía, el general Zárate, indicar que ellos están haciendo el seguimiento, y me parece excelente esa idea, del personal que es aprendido en las operaciones militares y policiales con los bloques de seguridad y entregado a la justicia. ¿Y cuántos de esos son realmente juzgados o son realmente encarcelados? Entonces, espero ya tener ese dato y en algún momento poderle participar, doctor. Claro, y a propósito de eso, el marco legal, coronel, la, la, la ley o la constitución que no permite que las Fuerzas Armadas, que hubiese sido saludable que las Fuerzas Armadas fortalezcan la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada. Yo creo que eso es un tema que a ustedes, entiendo, como expertos en seguridad, les interesa mucho, y obviamente a todos los ecuatorianos, generar también ese marco legal, es decir, las condiciones legales de un Estado de Derecho para que una institución tan especializada, tan bien formada como son las Fuerzas Armadas, puedan intervenir en toda esta guerra, en este combate a la delincuencia organizada. Justamente esa es la propuesta que en el último artículo yo le ponía de, de la reestructuración del sistema de seguridad nacional bajo un marco legal, ¿sí? Y elaborar la estrategia de seguridad nacional. Justamente en eso estamos nosotros eh, tratando de hacer conciencia de que se haga ese tipo de cosas. Para tener un marco legal adecuado, mire, eh, es muy necesario que Fuerzas Armadas, Policía, entre una reestructuración para que sea multimisión, multipropósitos, multidimensionales, con ese tipo de capacidades para poder intervenir y a pese a las limitaciones lo están haciendo bastante bien, dado los resultados, dado los resultados. Eh, Recuerde cuántas incautaciones ha hecho la Marina en alta mar, tanto de armamento como de sustancias ilícitas. La incautación que hizo el ejército en la provincia de Los Ríos y en algunas otras sectores del país, todo eso ha sido en base, o sobre la base, perdón, de información de inteligencia militar, de trabajos hechos por inteligencia militar. Sí se está colaborando, sí se está realizando el apoyo a las actividades que realiza también la policía en el control del narcotráfico. Pero estas actividades no solamente son de capturar, por ejemplo, el tema de lavado de activos, donde nosotros tenemos una unidad de análisis financiero, ¿sí? Donde ellos también tienen una unidad de inteligencia financiera. Y conversaba con alguien de esa unidad y me decía que, por ejemplo, nosotros en el Ecuador no hay un marco legal para hacer el seguimiento de dineros ilícitos productos de las criptomonedas o cómo el Estado requisa las criptomonedas. Si todo está encriptado a través de claves, incluso usted sabe que esa información viene de diferentes lugares del mundo. Entonces, eso se tiene que reformar. Igual pasa, todavía no en la Asamblea están realmente dedicados a temas, yo les diría hasta cierto punto, hasta absurdos, en estar declarando días del morocho, días del sombrero, días del del bizcocho. bizcocho y todo lo demás, Sí, y dése cuenta, y no tratan la ley de inteligencia y contrainteligencia nacional, sí, que es importantísimo, no tratan todavía la ley del derribo para controlar más eficientemente el espacio aéreo. Entonces hay elementos y hay instrumentos legales que todavía no se les da a las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso es muy importante. Igual pasa con los de análisis financiero. Se oponen al tema del control de los activos cuando alguien está en problemas judiciales. Y un sinnúmero de temas que ahí se ve
cómo y cuánto está involucrado también los grupos delincuenciales o el crimen organizado internacional en diferentes medios, en diferentes estamentos de nuestro Estado. Porque ustedes han visto ahora que se habló incluso del caso Metástasis, quiénes están involucrados y quiénes estuvieron actuando a favor de tal o de cual persona. Entonces, todo esto la ciudadanía debe saber, porque no solamente también, como yo les digo, es intervención militar, policial y todo eso. Se tiene que dar los instrumentos legales y mejorar las capacidades operativas de las fuerzas. Se ha hecho un grande esfuerzo por parte del Estado. Yo sé y entiendo, el Estado no tiene todos los recursos. Es por eso que hay una inmensa ayuda que se está recibiendo por parte del gobierno de los Estados Unidos para ir potenciando y mejorando las capacidades de las fuerzas y también las intervenciones que se pueden hacer. Coronel, la base del desarrollo de todos los pueblos es la seguridad, la paz, la paz. De ahí pues nace la producción, el desarrollo, el turismo, la generación de empleo por todos los rincones. Es fundamental, si no, no necesitamos ser muy expertos, sino para ver lo que está pasando en El Salvador, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, qué se necesita, un gobierno de mano dura, un marco legal importante, recursos, apoyo de las instituciones, de los estamentos públicos, en fin, es fundamental. Por eso es que nos preocupa que, tal como usted dice, asambleístas con antecedentes criminales y criminales ya incluso ostentando dignidades dentro de esa asamblea. Primero, pues, que constituyen un mal ejemplo para la sociedad ecuatoriana y para la humanidad, pero es importante, ahora que se avecinan las elecciones, entiendo que el pueblo ecuatoriano reaccione y haga un escogitamiento riguroso, pero riguroso, disciplinado, responsable, de quienes tienen que ser sus representantes, de gente que comulgue con el pueblo, que apoye la paz, que apoye el desarrollo, porque hay otros candidatos sediciosos que se preparan justamente para ir más bien a la sedición, apoyar a los grupos organizados, delictivos. No se olvide usted que hemos tenido asambleístas que provienen de estos grupos delictivos de frente y sigue habiendo eso. Entonces sí se necesita también, yo creo que así como usted dice, necesitamos un marco legal, necesitamos recursos públicos, necesitamos incrementar el número de miembros de las Fuerzas Armadas, necesitamos fortalecer, necesitamos todo, necesitamos una asamblea honesta, transparente, digna del pueblo ecuatoriano, coronel. Mire, yo estoy de acuerdo en lo que usted dice y justamente ponía como ejemplo algunos países como El Salvador. Eh, Nosotros, y justo hablamos de necesitar y necesitar, el Ecuador necesita un Estado fuerte, institucionalizado. Esa palabra es importante, institucionalizado, donde todas las instituciones del Estado, nosotros siempre hablamos de gobierno y gobierno, cuando es todo el Estado el que tiene que estar cohesionado, sí, y todos con un objetivo común de derrotar al crimen organizado internacional y a los grupos delincuenciales organizados y narcoterroristas del país. Solo es la única forma de hacerlo. Y mire, eh, la seguridad ha ido variando, ha ido mutando. Antes, después de la Guerra Fría y un poquito antes, se hablaba de la seguridad antropocéntrica, perdón, estatocéntrica, que era la seguridad básicamente que daba prioridad e importancia al Estado. Luego de eso, las Naciones Unidas declara que el ser humano es el centro de la seguridad y comenzamos a hablar de seguridad humana. Entonces tenemos la seguridad, lo que se llama antropocéntrica, que es prioridad antes que el Estado. Y este momento actualmente se está discutiendo en algunos foros internacionales y en instituciones y en organizaciones mundiales que debemos preocuparnos con prioridad de la seguridad biocéntrica, o sea, de la naturaleza, porque ustedes estamos viendo lo que pasa en nuestro país. Si tenemos sequías fuertes En el o tenemos planeta, inundaciones, en realidad. y todo eso genera pobreza. Vamos a ver el impacto de la sequía en el país. Y la generación de pobreza también es inseguridad humana.
porque no estamos satisfaciendo los derechos humanos de nuestra gente. Entonces, yo le invito a que lea el artículo que yo escribí sobre el tema de la seguridad biocéntrica, ¿sí? Que tiene que venir, tiene que ser este momento el centro de la planificación de la estrategia de seguridad nacional. Luego viene la seguridad humana, porque nosotros necesitamos y vivimos de la naturaleza. Y luego la seguridad del Estado, por supuesto. Todo eso nos va a llevar a un ambiente de paz y desarrollo, justamente lo que nosotros requerimos. Pero tiene que hacerse de una forma planificada. A mí me da pena ver gente tan improvisada y con poder de decisión, con poder de mando, de hacer claro. tal o cual cosa. Entonces, sí tienen que buscar cuadros realmente que conozcan de los temas. Es la única forma de que en el país existen grandes mentes brillantes que saben del tema de seguridad, del tema de medio ambiente, del tema de derechos humanos, del tema de seguridad humana, saben, conocen, pero, pero generalmente no solamente quedan en la academia. Entonces, la responsabilidad que viene para los candidatos, que son 16, imagínense, candidatos y candidatas, a todas las dignidades que están previstas, especialmente para presidente, vicepresidente, es complejo. Yo voy a dedicarme a leer y algún momento le comprometo que me invite a ver los planes de cada uno de estos candidatos en torno a estas Este eh, flagelo que vive la realidades y humanidad. esto, claro, que vive el mundo y que está viviendo el Ecuador. Dese cuenta, se está secando todos los afluentes del río Amazonas, eh, que es uno de los pulmones del mundo, la Amazonía. En Iquitos, en sectores de Manaos, hay barcos parados en los bancos de arena en el río Amazonas, el río Apurímac, el río Negro, algunos ríos que son afluentes fuertes del Amazonas están secos. Entonces, el impacto a la naturaleza va a ser incluso grandes movilizaciones humanas. Y Eh, eso genera inseguridad. Exactamente, ¿Sí? coronel. Fíjense que aquí hacía una modesta, humilde propuesta o advertencia o especie de premonición y decíamos que a muy corto plazo, al tiempo muy inminente próximo, algún día la población exigirá, pedirá que gobiernen, que nos administren personas involucradas al medio ambiente, expertos en este tema de la naturaleza, para que nos salven la vida. Ya no querrán, como en la pandemia, tener carros de lujo que permanecían guardados ahí. No querrán nada más un alimento, agua para sobrevivir. Eso lo decíamos, fíjese, acá, y ayer nomás terminamos, le hemos dado toda la semana. Es decir, si por mí fuera, hablar todos los días, incluso aquí, por ejemplo, en Loja, del gobierno provincial, que tiene más vínculos con la naturaleza, con el sector rural, hablar todos los días del enorme papel que juega esta institución, ojalá pues apoyada con municipios, con juntas parroquiales, que lo único que salen a Loja es a pedirle que le asfalte más calles, más barrios. Entonces, esta conducta de estos políticos de los que usted también hace alusión, vanidosos, populistas, esta es una generación de gente que ya debe exterminarse, debe desecharse. Y tenemos que ir con jóvenes, con gente más comprometida con el medio ambiente, con la naturaleza. En eso coincidimos de manera extraordinaria, coronel. La preocupación de lo que le pasa al ser humano, yo creo que debe ser fundamental en cuanto al ser humano en cuanto a su relación con la naturaleza. Mi estimado doctor, estamos nosotros haciendo algunas propuestas, un grupo de personas que estamos dedicados al estudio y desarrollar estrategias y análisis de la seguridad integral. Que la seguridad integral abarque estos tres ámbitos que yo le había dicho, la seguridad de la naturaleza, la seguridad del ser humano y la seguridad del Estado. Eso es ser integral, ¿sí? Con todas las cosas y las actividades y los procesos que se van saliendo de estos temas. Entonces, muy pronto esperemos, estamos por lanzar una página web donde se hable de todos estos temas y donde las autoridades pueden ingresar y pueden
ir viendo alternativas, ¿sí? De solución a través de análisis, de estudios que queremos hacer. Entonces, le doy esta primicia a usted, mi estimado doctor, para Claro, que Raulito, útil. poder nosotros también aportar desde desde este sector esta preocupación y que no dejemos a un lado porque de la seguridad de la naturaleza, porque eso puede generar Eh, espacios de pobreza, espacios exactamente. de, y donde se va generando también inseguridad. Dese cuenta, ¿qué sucede? Un Es barrio caldo de donde cultivo, la pobreza es es un caldo de campo de cultivo. cultivo. Exactamente. Entonces, estos temas impactan mucho en el ser humano. Sí, si nosotros estamos molestos por el tema de la luz, impacta incluso en las actividades del ser humano. En Y la hay grupos reacción que se política, aprovechan claro. de estas debilidades. Sí, por eso es que miren, ¿cómo puede aportar un GAT? No le voy a decir exclusivamente el de Loja, un GAT, sea municipal, igual un Provinciales. consejo provincial, canchas, canchas deportivas, iluminación, que no es tan, para que los jóvenes tengan alternativas de en vez de estar eh, en otro tipo de actividades ilícitas, tengan actividades culturales, tengan actividades deportivas, ¿sí? Entonces, el sistema de seguridad integral abarca a todos, abarca gobierno, Estado, municipios, consejos provinciales, e incluso las juntas parroquiales. Entonces, es la única forma en que nosotros podamos llegar y que el Estado pueda llegar y sin querer desmerecer, hay actividades que no tienen ninguna relevancia en la actualidad. Y discúlpeme que sea crítico con esto. Muchos municipios, incluso juntas parroquiales, gastan mucho dinero en las famosas elecciones de reinas, ¿sí? Y no en actividades deportivas, en actividades culturales, para la masificación de estas actividades en la juventud, ¿sí? Entonces, todo eso va aportando dentro del espacio de lo que nosotros llamamos la seguridad integral y la acción integral del Estado. Coronel, quiero agradecerle infinitamente el tiempo, además el Zoom está también por terminar. Ya hay dos observaciones que ojalá algún rato las pudiéramos debatir con usted al aire. Lo haremos por interno. Por El supuesto, tema, en la primera que vaya loca yo le aviso. claro, exactamente. Pero ha sido de mi parte, considero extraordinario su aporte en este análisis, en este tema que es de preocupación para todos los ecuatorianos y concomitantemente para toda la humanidad cada vez que se hable de la naturaleza. Un fuerte abrazo, nos hablamos otro día, coronel. Saludos a todos los radioescuchas de Bacana y a usted, mi estimado doctor de acá desde la ciudad de Quito. Y hoy esperemos que gane la selección para levantarnos la moral.